platicar un poquito en el consejo de la palabra del Señor. Mientras usted se ubica en sus lugares, me gustaría que usted me acompañara al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Cuando usted tenga Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, me dice amén. Ahí lo puede encontrar. Si usted llegó a los Salmos, después de los Salmos llega a Proverbios, ahí a la vecindad está Eclesiastés. Si ahí anda, ahí hermano, por Ezequiel, por Daniel, anda muy adelante, ponga retroceso, va a llegar a Lamentaciones, Jeremías, Isaías, Cantar de los Cantares, y ahí a la vecindad de Cantar de los Cantares está Eclesiastés. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. ¿Sí? Muy importante que usted lo pueda tener, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice, Eclesiastés capítulo 7, verso 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este es un consejo, hermanos, de la palabra del Señor, y quisiéramos poder meditar un poquito en ello. Sé que el tiempo nos ha avanzado, pero quisiera orar, hermanos, por la palabra. Quisiera hacer palabra de oración para que el Señor pueda habilitarnos y el Señor pueda darnos el privilegio, hermanos, de poder exponer su palabra, que esta palabra no regrese vacía y que sobre todas las cosas pueda edificar nuestras vidas y pueda llenar, hermano, todo nuestro ser de su presencia, y que podamos cimentarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que vamos a hacer palabra de oración. Toda mujer que ora o profetiza, dice su palabra, que se cubra su cabeza. Padre, que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta bendición que tú nos has permitido en esta noche, Señor, el poder congregarnos, el poder estar delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos depositándonos en tus manos. Utilízame, Señor, como un instrumento. Utilízame, Padre, como un instrumento para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús me despojo, Señor, de toda situación adversa, de toda situación contraria, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, para que seas tú, Señor, hablando y poder edificar a este pueblo, Señor, que ha estado deseoso, que ha estado, Señor, pendiente de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú aguardas y acampas alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, prepara nuestros oídos, prepara todo nuestro ser, Señor, para poder recibir tu palabra, para hacer buena tierra, y que esta palabra pueda edificar, pueda consolar, Señor, y pueda servir de exhortación si es necesario para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya, Espíritu Santo, tú eres, Señor, de este lugar. Tú eres el que tomas el control de cada una de las vidas y aún de aquellos que nos escuchan. Señor, ahora los ponemos en tus manos y declaramos victoria, Señor. Noche de victoria y vestiduras de victoria han sido otorgadas, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, quisiera poder hablarles un poquito sobre esta situación que estábamos hablando el domingo. El domingo hablamos un poquito, hermanos, acerca de lo que era la ley del pecado. Y fíjese que quisiera poder tocar en estos minutitos que me quedan, hermano, 5 razones, o tal vez 6 razones, hermano, elementos sobre el pecado, situaciones que se dan, hermano, sobre el pecado. Fíjese que podemos ver en la Biblia muchos factores. Si usted es un estudioso de la palabra del Señor, hermano, se dará cuenta que el pecado aparece, la palabra pecado aparece muchas veces en la Biblia. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta, hermano, que la Biblia nos enseña que hay elementos, que hay circunstancias, hay factores que han producido el pecado. Y fíjese que esto es tan poderoso, es una situación tan poderosa, que el poder del pecado está sobre toda persona natural, sobre cada una de las personas que
que están, hermanos, sobre la faz de la tierra, hay una condición de pecado. Ahí es un cuerpo de pecado, el que nosotros tenemos, pero que está siendo perfeccionado a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros y nos está alejando del pecado. Pero es importante conocer el origen del pecado. Es importante que conozcamos, hermano, el origen del pecado, cómo se originó el pecado, cuál es la esencia natural del pecado, la naturaleza del pecado, como consecuencia, cuáles son las consecuencias que el pecado produce, y finalmente, hermanos, conocer el remedio divino para el pecado. Entonces son cosas, son elementos que nosotros deberíamos de conocer, que nosotros como cristianos deberíamos fomentarnos a través de su palabra, para que, hermanos, podamos a través de la palabra de Dios, que es el mejor diagnóstico, hermano, es el mejor, si usted quiere, el mejor antídoto para el pecado, es la palabra del Señor. Pero quisiéramos nosotros poder conocerlo. Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, quisiera que nuestros corazones estén receptivos, que todo nuestro ser esté receptivo para poder conocer, para poder saber lo que el Señor quiere a través, hermanos, de su palabra el día de hoy. Entonces, todos los hombres están bajo el poder del pecado. Así lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Entonces, como primer punto, todos los hombres están bajo el poder del pecado. Hermano, esto es importante que nosotros lo podamos entender, que toda la Biblia testifica, toda la Biblia, hermano, explica que cada persona es pecadora. Si usted, hermano, no lo ha visto, entonces es importante que lo podamos entender y que podamos, con la ayuda del Señor, podamos entender que toda persona, hermano, de alguna u otra manera el pecado lo alcanza. Si usted lo lee, mi amado, la Biblia lo dice. Pero me llama la atención lo que el salmista decía en el Salmo 143, verso 1. Acompáñenme. Estos fueron algunos de los puntos que yo di el domingo por la tarde, pero quiero, hermano, cimentar el tema para que usted pueda ver lo que queremos llevarlo. Y en el Salmo 143, verso 1, mire lo que dice el salmista. Dice el salmista, Salmo 143, verso 1: Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Entonces, hermano, quiere decir que se confirma que todos los seres humanos, hermano, están bajo el poder del pecado. Y hay muchos textos que le pueden a usted afirmar esta situación. Pero lo que veo es que el salmista, hermano, suplicaba. El salmista le pedía al Señor y le decía: oh Señor, escucha mi oración. Si usted lee el Salmo 51, hermano, se dará cuenta también de lo que David hacía. Y como que ahí David derrama, hermano, todo su ser delante de la presencia del Señor para implorar misericordia. Pero lo que veo, hermano, a mí lo que me llama la atención es que el salmista decía: no entres en juicio con tu siervo. Es decir, que el salmista sabía de que Dios no entraba. Dios conoce, hermano, todo nuestro ser. Dios conoce la naturaleza que hay en nuestro cuerpo. Y entonces el salmista decía: Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. O sea, como queriendo decir: Señor, tú conoces mi condición, tú conoces, Señor, lo que produce en mí el pecado. El apóstol Pablo, aún, hermano, conociendo la revelación, aún conociendo todo lo que Dios le había revelado, este hombre decía: miserable hombre, miserable soy, decía, lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Entonces, hermano, es una lucha interna, es una lucha que cada uno de los seres humanos tenemos, hermano, internamente. Aunque usted no diga amén, hay algo con lo cual peleamos todos los días, hermano. Llámese lo que se llame, hay algo que está dentro de nosotros, que está queriendo quitarnos la bendición, sacarnos de la bendición.
pero lo que yo veo es que la palabra del Señor, que de continuo esté la palabra del Señor para poder tener un antídoto, hermano, para esta situación, porque el enemigo va a querer estar forzándonos, pero él va a estar forzando, pero resistámoslo y él huirá de nosotros. Entonces, quiere decir, hermanos, porque me llama la atención, ¿por qué no hay distinción? ¿Por qué todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios? Dice el libro de Romanos en el apóstol Pablo. Entonces, hermano, ¿es casualidad que todas las personas pequen? ¿Es casualidad, hermano, que todas las personas les alcance el pecado? Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, no solo veo esa situación, sino que esto se hace porque estamos, hermano, bajo el poder del pecado. Esa es una ley del pecado, es una ley que está allí, hermanos, presente, está a la puerta, está tocando, y depende de cómo uno abre esa puerta, entonces el pecado comienza a enseñorearse. Porque lo que veo en Romanos capítulo 3, verso 9, acompáñenme rápidamente, hermano, por cuestiones de tiempo. En Romanos capítulo 3, verso 9 dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Entonces quiere decir que todos, hermanos, todos los hombres, todas las mujeres, toda la humanidad está bajo el pecado. Entonces la Biblia dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces quiere decir, hermano, que las estadísticas, las probabilidades de las estadísticas, hermano, de que una persona peque son del 100%. Eso es importante, hermano, porque hay una falta, hermano, fatal en el carácter del ser humano, y eso abre de una manera esa puerta, y entonces la persona es alcanzada por el pecado. Entonces, hermano, fíjese que cada uno de nosotros tiene un corazón, según la Biblia, depravado, una corrupción natural de la voluntad. Eso está en el corazón del hombre. El pecado, hermano, habita en el hombre, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos, hermanos, ser apartados, podemos ser consolados, y podemos nosotros lograr que el pecado huya de nosotros. Entonces, fíjese que David no exageró, porque David es el mejor ejemplo, hermano, de cómo lo alcanzó el pecado. Pero vemos también la misericordia de Dios, vemos cómo Dios tiene misericordia. Y eso, hermano, David no exageró cuando se lamentó por su propia impureza. Como le decía, en el Salmo 51, David comienza, hermano, a declarar sus impurezas. Pero me llama la atención específicamente el verso 5 del Salmo 51. Yo quiero que usted lo vea conmigo, hermano. El verso 5 del Salmo 51. Mire lo que dice la palabra del Señor, es muy importante. Dice: David reconocía: he aquí, yo nací en iniquidad. Hermano, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, mi amado, que David testificó con sus propias palabras que toda persona peca. David testificó con todas, hermanos, que de acuerdo a la naturaleza, toda persona tiene una naturaleza pecaminosa. Pero con la ayuda del Señor, nosotros somos transformados, nosotros somos renovados, y nosotros huimos del pecado. Entonces, el corazón de cada hombre, el corazón de cada mujer, el corazón de cada niño están desesperadamente, hermanos, queriendo pecar. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces, eso es lo primero que nosotros necesitamos saber sobre el pecado. Es importante que nosotros tengamos que saber y que estemos claros que el hombre, hermano, que el hombre, que cada mujer, que cada niño está desesperadamente queriendo realizar pecado, cometer pecado. Ahora, fíjese que cuando yo veo esto, yo veo entonces
el origen del pecado. Vamos a irnos rápidamente, hermano, al origen del pecado. La pregunta inevitable sería: ¿de dónde proviene todo el pecado y de dónde viene la depravación que existe en el hombre? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que caímos en este camino del pecado? ¿Cómo es posible que el hombre, siendo una creación de Dios, como siendo a la semejanza de Dios, el hombre cae en pecado? Entonces, la Biblia no nos da una respuesta final. Óigame con oídos bien circuncidados, hermano. Si nosotros nos preguntamos de dónde proviene el pecado, yo veo, hermano, que la Biblia da una respuesta. Da una respuesta en el Antiguo Testamento. Usted lee Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, hermano, usted mirará una respuesta. Si usted lee Romanos capítulo 5, ahí usted encuentra una respuesta sobre el pecado. Pero cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer en su propia imagen, dice, mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 31, porque lo que lo quiero llevar ahora a usted es al origen del pecado. ¿Cómo surge el pecado? ¿Cómo es que aparece el pecado? ¿Y por qué está en la naturaleza del hombre el pecado? En Génesis capítulo 1, verso 31, mire lo que dice la palabra del Señor. Muy importante, hermano, que usted y yo podamos entender que cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer en su propia imagen, Dios dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, hermano, quiere decir que Dios hizo al hombre bueno, lo hizo bueno en gran manera. Entonces, sería interesante preguntarnos cómo es que el hombre, si fue creado, porque mire lo que dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Entonces quiere decir que Dios hizo al hombre bueno. Dios lo hizo bueno en gran manera. Ahora, hermano, Dios no creó un hombre que estuviera, que fuera depravado. Dios no creó a un hombre, hermano, que naciera el pecado en él. Pero yo cuando veo más adelante, entonces veo y comienzo a leer Génesis capítulo 2, me doy cuenta, hermano, en Génesis 2 me doy cuenta que Dios proveyó todo lo que el hombre necesitaba para que su vida fuera rica y para que su vida fuera feliz. Entonces mire, desde el Génesis Dios creó al hombre bueno. En Génesis 2 veo que Dios le provee todo lo que el hombre necesita para tener una vida rica, una vida feliz, y que tuviera todo lo necesario, que no le hiciera falta nada. Entonces, quiere decir que Dios desde el inicio fue generoso. Dios es un Dios generoso, hermano. Y no es un Dios reacio, no es un Dios, hermano, que va a quitar la bendición. Entonces, si el hombre fue criado con todo bueno, tenía todo lo necesario para tener una vida feliz, para tener una vida, hermano, agradando a Dios, y que Dios le proveía todo lo que necesitaba, entonces la pregunta es: ¿cómo entonces se volvió el hombre depravado en este mundo miserable? ¿Cómo es que el hombre se salió de esa bendición? ¿Qué sucedió? Entonces, hermano, es importante buscar estas preguntas, que son preguntas que nos deberíamos de nosotros, hermano, conocer. Y cuando usted comienza a leer Génesis capítulo 3, por eso es importante que nosotros podamos entender el Génesis, hermano. Si usted entiende el Génesis, usted va a entender toda la Biblia. Si usted entiende el Génesis, usted va a entender toda la Biblia. Entonces, ya la respuesta comienza en Génesis capítulo 3. En un momento de desobediencia, ahí comienza el problema. El hombre atrae el pecado por la desobediencia. Hermano, sencillo. Una persona que lo alcanza el pecado es una persona desobediente. Entonces usted se dará cuenta que ya en el capítulo 3 lo que surge es la desobediencia. Hermano, ese es el problema.
Y entonces Adán y Eva comieron del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les había dicho que no lo hicieran. Dios les había advertido. Como les repito, Dios creó al hombre bueno, le dio todo lo que necesitaba, le facilitó todas las cosas, pero el hombre se salió, y se salió fácilmente por la desobediencia. Entonces el pecado lo alcanza al hombre cuando el hombre es desobediente, hermano. Ese es el gran resumen, si usted quiere, de la Biblia. Entonces veo que en ese momento, en Génesis 3, hermano, su inocencia, porque hasta ese momento el hombre estaba en una etapa de inocencia, y en ese momento, en Génesis 3, su inocencia se desvaneció. La inocencia del hombre se desvaneció. Entonces los ojos de los hombres fueron abiertos y hermanos, supieron que estaban desnudos, según lo que dice Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 7. Aquí el hombre, hermano, comienza a ver cosas que no miraba antes. Entonces dice la Biblia: y fueron abiertos los ojos entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, paremos un momentito. Ya en Génesis capítulo 3, en el versículo 7, la inocencia del hombre que Dios había creado se comienza a desvanecer. Entonces, al quebrantarse la inocencia, se le abren los ojos, y entonces ellos supieron que estaban desnudos. Entonces, para que quede claro la terrible magnitud, hermano, esto es terrible, de lo que ocurrió fue algo terrible, fue una magnitud catastrófica. Entonces, mi amado hermano, lo primero que vemos, hermano, esta situación. Pero en Génesis capítulo 3, verso 12, mire lo que pasa, hermano, mire lo que pasa. En Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ya aquí el hombre comienza a ver, hermano, justificarse. Entonces, cada vez que una persona peca, cada vez que una persona lo alcanza el pecado, entonces comienza a justificarse delante de Dios. ¿Sí? Hermano, no sé si usted me va entendiendo hasta ahorita o me estoy dando a entender. El hombre fue creado con todas las condiciones para que el pecado no llegara ante él. Dios le facilitó todos los medios para que el hombre pudiera ser feliz y pudiera adorar a Dios. Pero el hombre comienza su depravación y comienza con la desobediencia. Entonces el primer elemento para que el pecado alcance a una persona es la desobediencia. Y una vez que el hombre desobedece, obviamente el pecado lo alcanza. Desobedece, el pecado lo alcanza. Y una vez que el pecado lo alcanza, entonces el hombre comienza a justificarse. El hombre comienza a justificar sus actos y comienza, hermano, a decir: es que mi papá así era, es que mi mamá hacía esto, es que toda mi familia, es que nosotros somos de los Pérez, que nosotros somos de los hermanos de los Chinchilla, que nosotros somos los Zuletas, somos los Portillos, si usted quiere. Y el hombre comienza a justificarse. Que eso fue lo que empezó en Génesis 3:12. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita, hermano? Entonces, a consecuencia de eso, entonces vemos ya en el Génesis capítulo 4 las consecuencias del pecado. ¿Sí? Ya en Génesis 4 usted comienza a ver las consecuencias del pecado. Y ya en Génesis capítulo 4 usted mira, hermano, que ya comienza una venganza. Comienza una venganza. Y en Génesis 4:23 dijo: y Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Entonces quiere decir que el pecado que ya comienza a desarrollarse, el producto de la desobediencia, que el pecado comienza a desarrollarse y la persona comienza a justificarse, trae consecuencias.
Y aquí se mira, hermano, que este Lamec hace venganza y ya comienza a ser un homicida. Hermano, dio muerte a 2 hombres, uno por haberlo herido hermano, y al otro por haberle pegado. Entonces, cuando una persona está en pecado, hermano, es impulsiva, una persona es agresiva. Esa es una consecuencia. La agresividad es eminente en la persona que tiene pecado. Ahora bien, hermano, entonces, cuando yo veo eso, veo que ya en Génesis capítulo 5 comienzan a morir los descendientes de Adán. Comienzan a morir todos los descendientes de Adán en Génesis 5. Si usted lee, hermano, la palabra del Señor, se dará cuenta que los descendientes de Adán en el Génesis 5 ya comienzan a morir. Entonces, cuando comienzan a morir estos descendientes de Adán en el Génesis capítulo 5, vemos ya el incremento de la maldad en todas partes de la tierra. Entonces, miren las consecuencias, miren el origen del pecado, hermano, todo lo que está produciendo. Entonces, ya ese pecado se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, porque se traslada de generación en generación. Y entonces vemos, hermano, en el Génesis 6 que la maldad del hombre es mucha. Y entonces en Génesis 6 hasta Génesis 8, Dios tiene que parar la maldad del hombre. Y entonces ahí aparece lo que es el diluvio. Entonces se da cuenta todo el origen que conlleva el pecado. Ya en Génesis 6 y en Génesis 8, Dios comienza a erradicar toda, hermano, situación, todo hombre que había sobre la tierra, porque la maldad del hombre era mucho. Después después de que Dios erradica, oiga bien, miren las consecuencias del pecado. Usted sabe que en Génesis 8 ya Dios aparece, hermano, el juicio del diluvio. Y más adelante, luego Noé comienza, hermano, salva a su familia y comienzan nuevamente a edificar, hermano, y a poblar la tierra. Nuevamente, pocos días después de que Noé ya está, hermanos, plantado en tierra sólida, usted conoce la historia. ¿Qué pasó? Uno de sus hijos, hermano, Can, vio la desnudez de su padre. Y eso es una consecuencia. Y luego vemos en el capítulo 11, hermano, en capítulo 11 vemos que ya el hombre quiere edificar su propia tierra, es una torre para poder llegar al cielo. Ya quiere alcanzar, y usted conoce la historia, hermano. Pero todo esto es explicado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo explica, hermano, en Romanos capítulo 5, desde el verso 12. Romanos capítulo 5, del verso 12 hasta el verso 21, el apóstol Pablo viene explicando Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6, hasta el Génesis 11. Aquí aparece en Romanos capítulo 5. Entonces, cuando usted lo lee, leámoslo, hermano, para que usted se dé cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a explicar todas estas situaciones. Y en Romanos capítulo 5, verso 12, mire lo que dice. El apóstol Pablo comienza y dice el apóstol Pablo: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces mire, el apóstol Pablo comienza a explicar Génesis 1 y dice: y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces la muerte comenzó por toda la creación. Verso 13 dice, hermano, verso 13 de Romanos 5 dice: porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Verso 14 dice la palabra del Señor en el verso 14 de Romanos 5: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces mire
Quiere decir que la muerte se enseñoreó. Aquí dice la Biblia: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15: pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Tampoco sucede con el don como con los que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18: así pues, tal o por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermano, aquí está resumido Génesis capítulo 1 hasta el verso 11. Y entonces se habla, hermano, de desobediencia, y por la desobediencia ingresó el pecado. Pero ahora dice la palabra del Señor, hermano, que por la obediencia, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, somos obedientes a sus mandatos y somos obedientes a la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, entonces la gracia va a abundar en nosotros y el pecado huirá de nosotros, hermano. Esto es hermoso. Quiere decir que cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es obediencia. Mi amado, el pecado va a estar a las puertas, pero si nosotros desobedecemos, vamos a ser presa del pecado. Pero si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nos permanecemos firmes y estamos firmes, entonces la gracia va a sobreabundar sobre nosotros y el pecado va a tener que huir de nosotros, hermano, porque no tiene arte ni parte. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces es importante que podamos entender esta parte de la Biblia, hermano. Entonces, mire, vamos a tener que verlo tal vez en otra oportunidad. Mire, a mí el tiempo me avanzó. Yo sé que el tiempo me avanzó, pero yo quiero decirle, hermano, que me llama la atención el verso 15. Me llama la atención el verso 15 de Romanos 5, mi amado hermano, porque me dice el verso 15: por la transgresión de uno murieron los muchos. Es decir, por la transgresión de uno, el pecado de uno, murieron muchos. Todos los que habían, hermano, sido sobre la faz de la tierra murieron por una transgresión. Pero el verso 16 dice: el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Entonces quiere decir que el pecado lo que va a producir es condenación. Eso es lo que produce el pecado, mi amado. Mire, el pecado es deleitoso, mi amado. El pecado es deleitoso, pero lo que yo veo en el versículo 16 es que el juicio surgió de una transgresión, pero el resultado es una condenación. Entonces, hermano, tenemos que huir del pecado, tenemos que huir del pecado, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El verso 17 dice: por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Es decir, la muerte reina a causa del pecado, mi amado hermano. Pero el verso 18 dice: por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Entonces, cuando una persona hace transgresión, cuando una persona lo alcanza el pecado, entonces está trayendo condenación.
no solo para él, sino para su familia. Entonces, hermano, pero veo en el verso 19 de Romanos 5 que dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos constituidos fueron pecadores. Entonces, hermano, hasta aquí es clara. Pero cuando yo veo esto, es que la universalidad del pecado, hermano, en el mundo se debe a la caída de nuestros primeros padres en desobediencia. Hermano, a mí el tiempo me avanzó, ya son las 9:05, yo no quiero que usted llegue tarde a su casa. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza que puedan subir, hermano. Pero quiero llevarlo. Yo quise darme a entender en esta noche, hermano, que usted pudiera ver el origen, que usted pudiera ver, mi amado, sobre todas las cosas, que pudiéramos entender hoy el origen del pecado, cómo se origina, qué produce, cuáles son las consecuencias del pecado. Eso es lo que nos quiere hablar el Señor. Pero el tercer punto es, hermano, que hay algo importante, hay algo misterioso en el origen del pecado, mi amado. Pero hay dos razones por las que la Biblia dice, hermano, no da una respuesta final a la pregunta ¿cómo vino el pecado al mundo? Puedo ver dos razones en la Biblia. Número uno, hermano, es que incluso antes de la caída encontramos una maldad. Si usted lee Génesis, hermano, 1, y si usted es estudioso de la palabra, se dará cuenta que antes de la caída encontramos una maldad. Hermano, un tentador mentiroso en el jardín del Edén. Vemos a un tentador, vemos al mentiroso, hermano, y no se dice la palabra alguna sobre dónde viene esta serpiente. Pero vemos, hermano, que aparece, de la nada aparece la serpiente. Pero yo sí puedo ver en la Biblia, hermano, que el Nuevo Testamento identifica al tentador como Satanás. Veo en la Biblia, hermano, que se refiere de pasada a ángeles que abandonaron su posición. Entonces, el origen supremo del pecado está envuelto en las tinieblas del pasado eterno. Esto es un tema, hermano, muy escabroso, y es un tema que lo tenemos que discutir, pero, hermanos, tenemos que sentar doctrina para que lo podamos entender. Entonces vemos que el origen supremo del pecado está envuelto, hermano, en el pasado eterno. Ahora, esa es la primera razón. La segunda razón por la, hermano, que dije que la Biblia es real, pero no final, es que no nos dice cómo es transmitido el pecado de Adán a su posteridad. Hermano, porque si usted es estudioso de la Biblia, no se mira en la Biblia cómo es que el pecado se transmite de Adán a la posteridad. Entonces, hermano, simplemente se nos dice lo que es. Entonces, la Biblia asume que confiaremos en la justicia de Dios, hermano. Y veo que el que sea justo para Dios, hermano, entonces Dios se va a encargar de apartarlo. Dios, el Espíritu Santo, se va a encargar de llenarnos de su presencia para que nosotros podamos huir del pecado. Entonces, traté de explicarle, hermano, el origen, traté de explicarle las consecuencias y traté de explicarle lo que el apóstol Pablo nos dice. Entonces, la desobediencia va a traer el pecado, pero la obediencia a la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos va a hacer justos delante de Dios. Nos va a hacer, hermano, hemos sido redimidos por su sangre. Entonces, no tenemos tiempo, hermano, en esta noche para sondear más profundamente en los misterios de la responsabilidad moral y de la determinación de Dios de sujetar a la humanidad al pecado. Es muy difícil de poder explicarlo, pero lo que yo sí quiero decirle, hermano, pero pienso que deberíamos por lo menos saber cosas importantes que esto trae, hermano. Primero, Dios no añadió un principio, hermano, en su principio a un hombre malvado. Dios no creó a un hombre malvado, hermano. Cuando cayó Adán, él tomó su propia decisión. Entonces, la depravación del corazón humano no se debe a una adición, no, mi amado hermano, sino a una privación. El hombre tomó la decisión de alejarse de la presencia del Señor. Entonces,
Quiere decir, hermano, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la pasión y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, dice la palabra del Señor. Es decir, hermano, sino que viene del mundo. Entonces, en esta noche, que Dios, mi amado hermano, nos dé sabiduría, que Dios ponga en nosotros un espíritu de obediencia, que Dios ponga en nosotros, mi amado hermano, el poder creer que Él tiene el control de nuestras vidas y que nosotros vamos a ser obedientes, hermano. Mire, me parece que lo que ocurrió en la caída es que Dios extrajo del hombre la luz con la cual el hombre podía ver la gloriosa deseabilidad de Dios sobre todas las cosas. El hombre perdió, hermano, esa conexión en la caída. Adán perdió esa luz en la cual podía ver, hermano, la gloriosa presencia de Dios. Pero hoy la presencia del Señor, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos entrada confiadamente al trono de su gracia, hermano. Nosotros, si creemos la palabra del Señor, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Yo quiero que cierre sus ojitos, hermano. No lo quiero sacar tarde de este lugar, pero sin esta luz, sin la luz de Cristo, sin la luz de nuestro Señor Jesucristo, el hombre es un hombre natural, mi amado hermano. El hombre sin Cristo es un hombre que fácilmente es envuelto al pecado, hermano. Entonces, esos deseos son absorbidos por el hombre natural. Pero cuando ya tenemos la luz de Cristo que alumbra nuestros corazones, hermano, Dios se encarga de alejarnos del pecado. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero ministrar en esta noche. Sé que el tiempo me avanzó, hermano. El tiempo me avanzó, pero quisiera orar. Quisiera, hermano, en esta noche, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, y estás en este lugar, rápidamente el tiempo nos avanzó, me gustaría que te pusieras en pie, aquella persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús. Si hubiera tan solo alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito hoy que se ponga en pie. El tiempo nos avanzó, no tenemos mucho tiempo, pero sí es importante poder exponer la palabra de salvación. El mensaje de salvación ha llegado a tu vida hoy. O tal vez eres alguna persona que ya conoces del Señor Jesús. Eres alguna persona que ya conoces del Señor Jesús, y por esas situaciones de la vida te habías apartado, te habías alejado de su presencia, y hoy has regresado a casa y quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. Yo te invito hoy que te pongas en pie. Para todo aquel que quisiera reconciliarse, para todo aquel que quisiera reconocer al Señor Jesucristo como el único Salvador de su vida. Si tú eres esa persona, si hubiera tan solo una persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, eso sería más que suficiente para que este mensaje hoy cumpliera el propósito por el cual Dios lo ha traído, para que nosotros podamos escucharlo. Si hubiera tan solo alguna persona, quiero insistir un momentito más, hubiera alguna persona que quisiera reconciliarse, que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, solo ponte en pie. Ahí llegará un hermano, llegará una hermana para poder invitarte, para orar por ti, para que pueda operarse el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Si hubiera tan solo alguna persona, o si todos somos de casa, si todos fuéramos de casa y todos conocemos al Señor Jesús, entonces quisiera orar, hermanos, quisiera orar para que Dios pueda, hermano, ¿sabe qué? Porque el enemigo quiere señalizar, el enemigo quiere acusarnos, porque el pecado nos puede alcanzar. Sí, hermano, usted ya entendió que por naturaleza el hombre tiene un cuerpo de pecado, pero hoy hemos entendido que la luz de Cristo es la que alumbra. El Señor Jesucristo es el que limpia. El Señor Jesucristo es, hermano, la solución a todas las situaciones de nuestra vida. Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, hermano, ¿sabe? Pero yo quiero decirle que al final, hermanos, el Señor Jesús es el que tiene el control de nuestra vida. Él es el que controla, hermano. La buena noticia, el remedio es
de su gran amor. Hermano, Dios envió a Jesucristo, Dios envió a su Hijo amado al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar, de modo que todo el que le siga en la obediencia. Hermano, porque lo que Dios nos pide es obediencia. Ya vimos que el pecado surge, el pecado nace, el origen del pecado es la desobediencia. Pero el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, hermano, a resucitar, de tal manera que todos los que le sigamos, hermano, en la obediencia de la fe, tendrá paz. Hermano, tendrá paz en su conciencia, propósitos para su vida y esperanza para el futuro, e incluso hasta la eternidad. Entonces, hermanos, ¿sabe? Dios quiere llenarnos de su presencia. Dios quiere, a través de su Hijo amado, que nosotros podamos alcanzar su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. El tiempo me avanzó, ni siquiera le voy a decir que pase al frente. Ahí donde está usted, mi amado, ahí donde está usted, sería bueno que recordáramos lo que la palabra profética nos dijo. Sería bueno, mi amado hermano, que recordáramos lo que la palabra profética nos explicaba y que usted medite hoy en su corazón. La palabra decía: acércate confiadamente, porque te he traído vestiduras de triunfo. Acércate, porque quiero que tu corazón esté lleno de alegría. Cántico de alegría, cántico de regocijo, es lo que Dios tiene, mi amado hermano. Pero eso solo se logra en obediencia. Solo se logra en obediencia. Si usted ahí, hermano, dígale: Señor, solo quiero ser obediente. Señor, solo quiero ser obediente. Señor, ayúdame. Extiende tu mano de misericordia. Así como David lo hacía, mi amado. Así como David lo explicaba. David le decía: Señor, ten misericordia de mí. Entonces, hermano, hoy te escojo a ti, porque yo no veo como el hombre ve, dijo el Señor. Yo te he guardado y tengo una vestidura resplandeciente. Tengo una espada para que te enfrentes al enemigo. Toma los dones y anhelos. Yo te he llamado no para que te quedes en menosprecio. El Señor, hermano, no te acusa. El Señor no te acusa. El Señor hoy quiere darte vestiduras de victoria. Dios lo que quiere darte hoy es la espada. Dios quiere hoy que tome sus dones, hermano. Dios tiene dones para este ministerio. Dios tiene dones para esta congregación. No te dejes acusar, no te dejes quitar la bendición que Dios tiene para ti. Dile: Señor, ahora yo anhelo, Padre, yo anhelo los dones espirituales. Yo anhelo, Señor, la espada para poder pelear, para poder hacerle frente al enemigo. Señor, sabes, ya no te quedes en el menosprecio, hermano. Ya no te sigas menospreciando, ya no te sigas acusando, ya no te sigas aislando, ya no te sigas apartando de su presencia. Hoy Dios te ha traído para que te pongas vestiduras de victoria, para que te pongas vestiduras, porque dijo la palabra del Señor que ángeles habían descendido hoy en esta noche, porque alabamos, hermano. ¿Sabe porque Dios escuchó, hermano, el clamor de tu corazón? Porque no has desmayado, porque has permanecido firme, porque ciertamente estás cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, y Dios te ha guardado, porque dijo el Señor: yo soy el que te sostengo, yo soy el que te tengo en el hueco de tu mano. Así que, mi amado hermano, comienza hoy a decirle: Señor, aquí estoy para recibir tu bendición. Aquí estoy, Padre, para poder recibir la vestidura de victoria que tú tienes preparado para mí. No te acuses, hermano, no te acuses. No te acuses en esta noche, porque nadie te acusa, nadie te señala. El único que te señala es el diablo, que el Señor le reprenda. Pero hoy nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, está extendiendo hoy su mano de misericordia. Nuestro Señor Jesucristo está extendiendo su mano de misericordia sobre nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia, para que podamos decirle: Señor, aquí estoy. Tú conoces mis debilidades, tú conoces, Señor, lo que hay dentro de mí. Pero hoy, Padre, hoy entro confiadamente al trono de tu gracia.
tomo la espada de la palabra. Señor, espíritu de obediencia, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente a tu palabra para poder permanecer delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a alabar para poder quedar por terminado. Solo dele gracias al Señor, hermano. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Dígale, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu buena palabra, Señor, en esta noche. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bendición a nuestros hogares, que guarde nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Creemos y confesamos, Señor, que estamos en el hueco de tu mano y que tú nos cuidas como la niña de tus ojos, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga, me lo lleve con bendición. Lo esperamos el día viernes a las 7 de la noche.